muchas clases, porque pusieron todas las clases juntas. No algo muy pedagógico, uno se cansa. Pero vamos a ir a lo que nos compete y vamos a hablar entonces. Usted me parece que en semiología algo vieja, ¿no? Siempre he tenido una discusión con semiología que hace clase de fármaco en serio, para poder llenar el calendario. Porque semiología no tiene nada que ver con fármaco. Siempre discutiendo lo mismo. Es como nada que ver una cosa con otra. Entonces inventan clases. Pues sería más práctico acortar semio y darle más espacio, por ejemplo, a endocrino. ¿O no? Yo creo que no hay que ser tan inteligente. Hay que pensarlo un poco. Pero bueno, vamos a hablar entonces de analgésicos. Como ustedes ya hay cosas de analgésicos que sí las han visto, entonces podemos ir más rápido, más lento, da lo mismo. Pero quiero dejarles decir algunas cosas que a lo mejor les queden más en claro. Nosotros hablamos de aire, ¿no es cierto?, porque son antiinflamatorios no esteroidales. Sabemos que las funciones más importantes son analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos. Sabemos que tenemos por ahí alguna función más escondida, ¿no es cierto?, como es la acción antiagregante plaquetaria, pero sabemos, ¿no es cierto?, que eso tiene más exclusividad. Por lo tanto, vamos a partir, ¿no es cierto?, con las funciones que son más generales. Y vamos a decir lo siguiente entonces, que tenemos varios tipos de dolor. Pero no todos los dolores se curan con la misma medicina. Porque tenemos, ¿no es cierto?, dolores neuropáticos, pero a los dolores neuropáticos, ¿no es cierto?, la literatura dice como que a uno le duele el nervio. Y ahí vamos a usar 8 tipos de medicamentos. Después tenemos lo que tiene que ver con lo psicológico, que podrían estar a lo mejor las fibromialgias, y que el origen es más psicológico, ¿no es cierto?, más de cuadros depresivos. Por lo tanto, el tratamiento también va por otro camino. El que sí nos interesa y sí se relaciona con los aires es, ¿no es cierto?, el dolor nociceptivo, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con estos receptores periféricos que son los nocireceptores. Lo otro importante también que puede haber un dolor agudo o puede haber también una duración crónica, lo que también puede variar, ¿no es cierto?, del tratamiento. Y en el dolor agudo, ¿no es cierto?, dice, es un mecanismo de defensa sentir dolor, ¿no es cierto?, porque si no sintiéramos dolor, tomaríamos algo quemado, digamos algo hirviendo y nos quemaríamos. El dolor nos sirve, ¿no es cierto?, por lo tanto, como un mecanismo de defensiva. Y tenemos, ¿no es cierto?, un dolor agudo y también tenemos, ¿no es cierto?, un dolor crónico. El dolor crónico es desadaptativo y además altera las actividades de la vida diaria del paciente, ¿no es cierto?, tener un dolor crónico. Por eso en general, ¿no es cierto?, los AINE ustedes los van a ocupar mayoritariamente ¿en qué tipo de dolor? Básicamente en general a dolores más bien agudos, ¿no es cierto?, porque los dolores crónicos vamos a hablar a lo mejor de los corticoides, vamos a hablar de inmunosupresores, dependiendo, ¿no es cierto?, lo que vamos a ver en el paciente. Importante también es cómo usted se va a plantear entonces como médico frente al dolor. Es decir, no va a llegar, ¿no es cierto?, un paciente y le va a decir quiero morfina y usted le va a dar morfina, ¿cierto? Usted va a tener entonces que ver ese paciente y por lo tanto ver, ¿no es cierto?, más o menos qué tipo de dolor tiene en base a la anamnesis que usted le va a hacer a su paciente. Y en general, ¿no es cierto?, cuando el dolor es leve con un EVA de 1 a 3, nosotros ahí vamos a usar
estos antiinflamatorios no esteroidales que vamos a ver hoy día. Porque cuando ya pasemos al segundo escalón con un EVA 4 a 6, vamos a usar ya opiáceos débiles que los podemos asociar igual con aire, ¿no es cierto? Tramadol, por ejemplo, con paracetamol o con diclofenaco existen en el mercado. Y ya en el tercer escalón vamos a usar opiáceos potentes, como por ejemplo, ¿no es cierto?, morfina. Pero hoy nos vamos a situar básicamente aquí. Diga. Cuando una asocia opiáceo y aire, tiene que bajar la dosis del opiáceo. Cuando asocia aire con ¿Opiáceo? Con opiáceo. En comparación a si se fuera solamente opiáceo. Le podría decir que sí, podría ser sí, porque paracetamol en la asociación usamos 325 miligramos y diclofenaco usamos 50, teniendo 100 miligramos por dos paltas. Sí, usamos dosis más bajas, porque en el fondo, ¿no es cierto?, al asociar lo que nos permite es bajar la dosis, ¿no es cierto? Y eso es bueno también en general en cualquier asociación que hagamos de medicamentos. En el mecanismo de acción, ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen los AINES? Para que vayan soltando el labio. ¿A qué COX inhibe? Depende, ¿no es cierto? Pero en general, ¿no es cierto?, inhiben ¿a cuál? A las dos, a la COX-1 y a la COX-2. Por lo tanto, si inhiben a la COX-1 y a la COX-2, ¿qué es lo que va a pasar? Van a inhibir ¿qué cosa? La síntesis de prostaglandina y también de tromboxano A2, ¿no es cierto? Importante, claro que es importante que lo podamos inhibir. Ahora, sí es importante, ¿no es cierto?, que estas COX-1 son constitutivas, en cambio la COX-2 es inducible, sobre todo en los cuadros de tipo inflamatorio. Por lo tanto, estamos hablando en general más de la parte periférica. Ahora, también no olvidar, ¿no es cierto?, que desde la cascada del ácido araquidónico, también, ¿no es cierto?, tenemos la posibilidad de irnos a través de la vía de las lipooxigenasas, ¿no es cierto? Y irse, ¿no es cierto?, a través de la vía de la lipooxigenasa implica, ¿no es cierto?, la formación básicamente de leucotrienos. ¿Y los leucotrienos dónde son importantes? En general, ya gota en general, ¿no es cierto?, y muy importante, lo van a ver después en asma. Es uno de los factores que más genera broncoconstricción, los leucotrienos. También en la gota hay leucotrienos. Por lo tanto, importante, porque entonces la vía más importante para los AINES va a ser inhibir la vía de las ciclooxigenasas. ¿Cuáles? La COX-1 y la COX-2. Pero como muy bien me dijeron ustedes, hay COX-1 que son COX-1 selectivas, otras que son COX-2 selectivas, y en el global vamos a inhibir a ambas, a la COX-1 y a la COX-2. No todos. Me tiene aburrido este teléfono, dice estafa, y le contesto pero no le hablo y cortan. No sé, este rato estoy hablando que me estafa, no me estafa. Me gusta que me moleste. Ya, entonces, importante los AINES. Desde el punto de vista de la farmacocinética de los AINES, la verdad las cosas que se van a olvidar de todo de aquí para adelante, ¿no es cierto? Así que no pretendo que se sepan el tiempo de vida media, nada, sepan nomás que hay algunos de tiempo de vida media alto porque tienen la circulación enterohepática, pero sí, una sola cosa quiero que no se me olvide, que tienen efecto techo. Es decir, si yo le voy a dar 600 miligramos cada 8 horas de ibuprofeno a mi paciente, si el paciente se toma 2 cada 8 horas, no va a aumentar reacción analgésica. Lo único que va a aumentar son los rangos, los efectos laterales. A diferencia de los opiáceos, que los opiáceos, a medida que aumenta la dosis, va aumentando el efecto. Esa es la gran diferencia, ¿no es cierto?, que tienen con los opiáceos. Y en la farmacodinámica, ustedes muy bien dijeron, analgésico, antiinflamatorio, antipirético, pero además, ¿no es cierto?, pueden ser antiagregantes plaquetarios.
Respecto a la acción analgésica, ¿no es cierto? Cuando hay, no sé, se clavan algo, ¿no es cierto?, en un tejido, se forman, ¿no es cierto?, gran cantidad de mediadores como bradiquinina, histamina, etc. Pero básicamente, ¿no es cierto?, lo que van a hacer es estimular a estos receptores periféricos, los nociceptores. Y los nociceptores, por lo tanto, ¿qué van a hacer? Van a transmitir, ¿no es cierto?, a nivel central el impulso y por lo tanto va a haber dolor y, ¿no es cierto?, va a haber una respuesta frente al dolor. Para eso, ¿no es cierto?, respecto a los receptores, a los nociceptores. Después lo otro que vamos a tener es temperatura, ¿no es cierto?, como lo dice muy bien este mono, ¿no es cierto?, en que tenemos 37 grados, los mecanismos productores, los disipadores de calor están en equilibrio. Sin embargo, ¿no es cierto?, por cualquier cuadro, ¿no es cierto?, endotoxinas, lipopolisacáridos de bacteria gram negativa, interleuquina, etc., se va a producir un aumento de temperatura y lo más importante es que a nivel hipotalámico va a aumentar la síntesis de prostaglandina E2. Es decir, se va a relacionar con un aumento de la prostaglandina E2 a nivel del hipotálamo. Entonces, cuando nosotros inhibimos la síntesis de prostaglandina, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a inhibir también la síntesis de prostaglandina E2 a nivel del hipotálamo y eso va a hacer, ¿no es cierto?, entonces que la temperatura disminuya, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está acá abajo? ¿No es cierto? Cuando le damos el aire, logramos nuevamente, ¿no es cierto?, bajar esta prostaglandina E2 por la inhibición y volvemos nuevamente a la temperatura normal, ¿no es cierto?, 37 grados aproximadamente. ¿Cuándo uno tiene fiebre? El otro día vi una pregunta alternativa y me vi pillo. Decía, ¿cuándo usted considera que el paciente tiene fiebre? Y salía 37,8, 38, 39, 41. Porque hace febrito. Yo pensaba que era 38 y cuando fui a ver la respuesta era 37,8. Por eso les pregunto, no sé si lo han visto. Que Entonces, de 37,2 a 37,8 febrito. Y de 37,8 para arriba fiebre. Esa es la diferencia. Claro, ahora tenemos una respuesta, muchas gracias. Ahí me respondió la pregunta, porque me quedé con la duda entre 37,8 y 38. Ustedes se han fijado que cuando dan una receta los médicos ponen sobre 38, nunca ponen sobre 37,8. Por eso era mi pregunta. Lo otro que podemos también utilizar los aires, ¿no es cierto?, es en efectos locales, es decir, en reacciones agudas en que hay una vasodilatación, también, ¿no es cierto?, nos servirían entonces los aires. Ahora, respecto a la acción antiagregante plaquetaria, es importante solamente que no se olviden de algo, que la COX-1, ¿no es cierto?, guarda una relación directa con el tromboxano 2. En cambio, la COX-2 guarda una relación directa con la PGI2 o prostaciclina. ¿Eso por qué? Porque cada vez que llegamos cualquiera de esas dos, vamos a alterar cualquiera de los dos niveles. Entonces, fíjense que esta acción antiagregante plaquetaria, como ustedes ya lo vieron, es exclusivamente para ácido acetil salicílico. Ese rango va desde los 75 miligramos hasta los 324 miligramos, tiene acción antiagregante plaquetaria. Ahora, la que más usan en el hospital, ¿ustedes cuánto es? 100, ¿no es cierto? Es la más conocida y la más usada. Pero cualquier rango de 75 hasta 24 tiene acción antiagregante plaquetaria. ¿Por qué? Porque el ácido acetil salicílico va a inhibir en forma selectiva e irreversible, ¿no es cierto?, a la plaqueta. Y va a pasar lo que está acá. Va a inhibir, ¿no es cierto?, a la prostaciclina, va a inhibir, por lo tanto, la formación de tromboxano 2 y por lo tanto vamos a evitar esto que está acá en el monito, ¿no es cierto? Vamos a evitar la agregación plaquetaria. ¿Ah? No olviden entonces que el tromboxano 2 es un agregante plaquetario, en cambio la prostaglandina o PGI2 tiene la acción contraria, ¿no es cierto? Es un antiagregante plaquetario. Por lo tanto, para nosotros, ¿qué es lo que es benéfico? Cortar acá.
pero no, ¿no es cierto?, disminuir la síntesis de PGI2, porque eso tiene un efecto beneficioso para sus pacientes. Por lo tanto, solamente es el ácido acetil salicílico el cual vamos a ocupar. Les aconsejo que cuando el día de mañana lo receten, no pongan aspirina de niño, porque resulta que tenemos dos dosis, ¿no es cierto?, 100 y 500. La de 100 es de niño, la de 500 de adulto. Pero ¿qué pasa? Que la de 100 es la aspirina de niño, por la marca. Entonces es mejor dar, si va a dar aspirina o va a dar ácido acetil salicílico, 100 miligramos. De hecho, la aspirina ahora habla de aspirina 100. No habla de aspirina de niño porque la verdad es cosa que es una función que hemos dejado de usar la aspirina en los niños. Por esa razón, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando usted le dice aspirina en niño, el paciente automáticamente, ¿no es cierto?, no quiere usar aspirina en niño porque piensa, no sé, porque pesa, no sé, 100 kilos, 120 kilos. Entonces no cabe en la cabeza y no le va a dar esta cháchara, ¿no es cierto?, porque no va a entender tampoco, ¿no? Entonces mejor darle ácido salicílico de 100 y punto. Pero sepa usted entonces que esa es la dosis que tiene una acción antiagregante plaquetaria. Vamos a hablar básicamente de algunos grupos. El grupo de los salicilatos. Ya vimos, ¿no es cierto?, el mecanismo de acción de ácido acetil salicílico es selectivo o no selectivo, ¿no es cierto? Porque cuando pierde la selectividad sobre los 324 miligramos, porque ahí va a inhibir a ambas COX, a la COX-1 y a la COX-2. También, fíjese que antiguamente este medicamento, el ácido acetil salicílico, tenía las 4 funciones: analgésico, antipirético, antiinflamatorio, antiagregante plaquetario. Antes usábamos 8 tabletas de aspirina, ¿no es cierto?, de 500 por acción antiinflamatoria, hasta que gracias a Dios vinieron al mundo los corticoides, ¿no es cierto?, y evitamos justamente, ¿no es cierto?, este gran problema de este medicamento. Hoy, la verdad de las cosas, que la acción antiagregante plaquetaria, yo es la única que me interesa que usted se acuerde para después, nada más. Otra cosa importante, no olviden que uno de los efectos más importantes de los salicilatos del ácido es su poder ulcerogénico. Y lo otro, que puede darse, ¿no es cierto?, en casos muy puntuales, pero ahora no debiera pasar, es el síndrome de Rey, ¿no es cierto?, que es un efecto grave a nivel hepático y a nivel central, producto del uso de ácido salicílico en niños, ¿no es cierto?, pero en niños que cursan, ¿no es cierto?, con fiebre, pero además con un cuadro gripal. O sea, influenza, temperatura, y le damos a un niño, ¿no es cierto?, ácido acetil salicílico, podría haber la posibilidad de generar este efecto lateral al síndrome de Rey. ¿Por qué no nos debería pasar ahora? Porque estamos diciendo bien claro ahora que vamos a erradicar de la cabeza, ¿no es cierto?, pensar que le vamos a dar aspirina a los niños para la fiebre. Eso saquémoslo de la memoria. Profe, ¿a partir de qué edad ya el umbral es seguro? ¿A partir de Por qué lo edad? menos, mire, algunas partes habla de 12 y en algunas partes de 8 años hacia arriba. Mucha información, ¿no es cierto? Bueno, Trump ahora dijo que producía autismo, creo. Así que, harta información respecto a paracetamol. Alerta, niveles adversos graves. Es uno de los medicamentos con más efectos adversos graves. Que en el fondo sí es cierto. Paracetamol, entonces, importante. Primero, actúa a nivel central, a nivel del hipotálamo. No se olviden que ahí tenemos dolor y temperatura en el hipotálamo, inhibiendo, ¿no es cierto?, no a la COX-1 y a la COX-2, sino que se ha visto, ¿no es cierto?, que la acción sobre estas COX es muy débil. No tiene ninguna acción clínica para paracetamol. Por eso, ¿no es cierto?, que se ha definido que inhibiría, ¿no es cierto?, a nivel del hipotálamo una nueva COX que serían las COX-3. ¿No es cierto?, serían las que inhibirían, ¿no es cierto?, el paracetamol. Por lo tanto, fíjense que aquí hay una cosa importante, porque nosotros dijimos recién que las COX-2 eran inducibles y que se daban, ¿no es cierto?, el cuadro inflamatorio, pero a nivel periférico. Eso significa entonces que paracetamol no va a tener, ¿no es cierto?, ninguna acción sobre un cuadro inflamatorio. Es decir, paracetamol solamente es analgésico y
antipirético, pero no es antiinflamatorio. Por lo tanto, en el estricto rigor de la palabra, no sé si podríamos decir que es un aire, porque los aires son antiinflamatorios. Y este no tiene la función antiinflamatoria. Otra cosa importante que uno puede rescatar, ¿no es cierto?, de esto, son dos cosas importantes. Primero, que si no tiene acción periférica, no tiene acción sobre la coagulación. Y eso sí que es importante, porque entonces, ¿no es cierto?, cuando usted usa el tratamiento anticoagulante, que lo vieron ya los tacos, el más permitido es justamente paracetamol. Y la razón es una, porque no tiene acción periférica, por lo tanto no actúa sobre la coagulación. Y lo otro también importante, lo que vimos el año pasado, que la unión a proteínas plasmáticas era del 40, ¿se acuerdan? En cambio, todos los otros eran sobre el 98, por lo tanto podría haber desplazamiento con TAC. Por lo tanto, el más seguro, ¿no es cierto?, que puedan usar el día de mañana con un paciente con tratamiento anticoagulante oral del taco, es justamente paracetamol. Y como no actúa a nivel periférico, tampoco va a alterar las COX-1 a nivel gástrico. Eso significa entonces, ¿no es cierto?, que un paciente que tiene úlcera, gastritis, si queremos usar un analgésico, el paracetamol sería una de las mejores opciones que tendríamos hasta este minuto. ¿Dónde tenemos el problema con el paracetamol? Algo que vimos el año pasado. Dijimos que el paracetamol tenía 2 vías metabólicas. Si usted se recuerda, dijimos sulfatación desde que nacemos, ¿se acuerda? Nacemos con reacciones fase 2 de sulfatación. No así glucuronidación, que se da después. ¿Ah? ¿Se acuerda? Yo le dije, por lo tanto, claro, hoy día ustedes toman paracetamol, el 80% va para esta vía, pero cuando están recién nacidos, el 100% va para la reacción de sulfatación. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos dosis de 10 a 15 gramos, 13 gramos, es decir, tenemos dosis muy altas? Vamos a tener otra vía metabólica, que va a ser esta vía que va a generar, ¿no es cierto?, este metabolito, el NADPQI. Y este metabolito, el NADPQI, a nivel hepático produce daño de los tejidos y por lo tanto es hepatotóxico. Por esa razón, ¿no es cierto?, el efecto lateral más importante que tiene el paracetamol es hepatotoxicidad. Ahora, algo que también le va a servir en la vida es que este metabolito en presencia de glutatión da origen a un metabolito inactivo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, cuando usted tenga un paciente intoxicado con paracetamol y usted esté en la urgencia, el antídoto que va a usar es N-acetilcisteína, que es un precursor de glutatión y por lo tanto va a hacer que este NADPQI siga hasta esta vía y genere un metabolito inactivo y no genere, ¿no es cierto?, daño a nivel hepático. Les contaré también algo que les podría pasar en la vida. Podría pasar que a lo mejor en el hospital no haya N-acetilcisteína, es lo más probable. Pero les cuento como un dato que les puede servir para la vida. Existe un jarabe para la tos, o para alguna vez lo han tomado, que es la carboxisteína, que es similar a la N-acetilcisteína. Tendrían que darle como un frasco como cada 6 horas, pero tienen una alternativa. Yo he visto que ha pasado eso. Una vez pasó, una vez en el hospital, y tuve que usar carboxisteína, una alternativa, que también era precursor, ¿no es cierto?, de glutatión para poder tratar una intoxicación con paracetamol. Dipirona. Dicen que los clínicos dipirona la tienen fuera del mercado. Trump no la quiere, la dipirona. Pero le contaré algo. La dipirona tiene algo que es importante. Primero, tiene una acción analgésica buenísima. Pero tiene algo distinto a todos los otros aires. Es que se cree, porque aquí hay teoría, y la teoría más aceptada, ¿no es cierto?, es que esta dipirona activaría vías de generación de óxido nítrico. Y eso hace, ¿no es cierto?, que genere relajación de la musculatura lisa intestinal.
Por eso no es cierto que usted cuando esté en la urgencia a lo mejor le pasa dipirona en el suelo a un paciente con cólico. Porque para los cólicos teóricamente no sirve como analgésico. Pero este sí sirve también a los cólicos, porque tiene una acción antiespasmódica, entre comillas, sin ser antiespasmódico. Tiene una acción similar a los antiespasmódicos. Por esa razón, ¿no es cierto? También cuando usted toma Viadil compuesto, tiene el anticolinérgico más dipirona, porque además tiene una acción anticolinérgica. Si usted mañana se dedica a los caballos usan dipirona para los cólicos. Vamos a darle otra carrera, ¿ya? Entonces no se olvide nunca de la acción relajante en la musculatura lisa intestinal. En efectos laterales, agranulocitosis, alteraciones renales en un uso crónico, pero la hipotensión es la que más me interesa. 2 razones. Es el único analgésico y la hipotensión también se explica por la vía de óxido nítrico. Genera vasodilatación y por lo tanto baja la presión. Es el único AINES, para que no se le olvide, que no le va a subir la presión a sus pacientes, porque todos los otros AINES le van a subir la presión a sus pacientes. ¿Y por qué le van a subir la presión a sus pacientes? ¿Ah? ¿Ah? Ya, pero ¿qué es lo que hacen básicamente? Inhiben, ¿qué cosa me dijeron ustedes al principio? COX-1 y COX-2. Pero van a inhibir COX-1 ¿dónde? A nivel renal. Y ahí tiene que ver con el flujo urinario. Entonces eso hace básicamente, ¿no es cierto?, que retenga el líquido y aumente, ¿no es cierto?, la presión arterial. Pero el único que va a producir hipotensión es dipirona. Básicamente, fíjese que la dipirona le va a bajar mucho la presión a un paciente cuando usted administra esta dipirona en forma rápida, en forma lenta, ¿no es cierto?, por la vía intravenosa. Por lo tanto, hay que pasarla mínimo en 60 minutos, la dipirona a la vena, cuando usted pase dipirona a la vena. Ahora, es un efecto lateral, pero yo le voy a contar que en los hospitales, ¿no es cierto?, cuando de repente un paciente se hipertensa y no es un paciente que en su historia clínica dice que es cardiópata ni que tiene hipertensión arterial, le colocan a veces, le pasan dipirona rápida a la vena para hipotensar. Es una táctica que se ocupa, ¿no es cierto?, que le puede servir, porque resulta que usted no le podría pasar, ¿no es cierto?, algún medicamento cardiovascular sin saber, ¿no es cierto?, si el paciente tiene o no tiene, a lo mejor no tiene ningún antecedente cardiovascular. Pero si se pasa rápido. Claro, para hipotensar hay que pasarlo rápido. Entonces, si se pasa rápido, cuando recién había dicho si se pasa lento. No, me refiero, perdón, eso es semántica, es decir, rápido me refiero en poco tiempo. Pues si la dipirona No, hay que, para que no hipotense el paciente, tendría que pasar, supongamos que el paciente se la va a colocar con un dolor, tendría que pasar la lenta. Si usted lo quiere hipotensar, se la pasa rápido. Entonces, por eso la indicación dice, cuando le van a pasar, tiene que pasarlo cada 60 minutos para no hipotensar al paciente, porque ese sería un efecto lateral. Si lo pasamos rápido se hipotensa, pero les puede servir. Siempre uno tiene que tener algo debajo la mano. Esos son los pecados. ¿Y por qué dijo que era el único que disminuye la presión? ¿Y lo que dijo lo demás? Porque es el único que se ha visto que activa la vía de generación de óxido nítrico, a diferencia de los otros que no lo hacen. Ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno. Ya saben, son analgésicos, son antiinflamatorios, son antipiréticos. El día de mañana no les quiero vender nada, porque el día de mañana cada uno va a usar, ¿no es cierto?, el que le dé mejor resultado con el paciente. Por lo tanto, no le puedo decir, ¿sabes que ketoprofeno es mejor? No, que no. Pero sí le podría decir algunas cosas. Primero, que el ketoprofeno es un AINES dual. ¿Qué significa que sea dual? Que aparte
de inhibir la vía de la ciclooxigenasa, también inhibe la vía de las lipooxigenasas. Entonces, a lo mejor el paciente fuera asmático no podría servir en algo. Lo otro importante es que ketoprofeno, para usted cuando esté en el hospital, tiene presentaciones para la vía intravenosa, para la vía intramuscular. Por lo tanto, pacientes con operados, cólicos renales, etc., va a ser una herramienta. Decirle también que el ibuprofeno tiene acción analgésica, antiinflamatorio, pero el ibuprofeno, al igual que el naproxeno, está aprobado por la FDA para uso como antipirético en niños. Por eso, ¿no es cierto?, lo que más usan para bajar la temperatura a los pequeños es ibuprofeno. Pueden usarlo con tranquilidad. También decirle que hay bastantes estudios en el último tiempo en el cual al naproxeno le damos, ¿no es cierto?, una utilidad importante, sobre todo a los neurólogos, en cefalea y jaqueca. Por lo tanto, cuando tengan un paciente jaquecoso, que sufre mucho de cefalea, antes de ir a usar triptano o otro tipo de medicamento, tienen una herramienta simple que les va a servir el día de mañana. Creo que puede volver a repetir lo que dijo. Que en naproxeno se ha visto en muchos estudios que tiene un muy buen efecto, ¿no es cierto?, en jaquecas, en cefalea. También quiero decirle algo que también es importante. No se olvide, porque usted se fija aquí yo no le puse el grupo, porque aquí hay una familia y de esta familia todos son de la misma familia. Pero no me interesa el nombre de la familia. Pero lo que sí me interesa es que nunca se olvide que estos tres son hermanos. Porque si el día de mañana tienen un paciente alérgico al ibuprofeno, no le vayan a meter ketoprofeno o naproxeno, porque van a tener una alta probabilidad de hacer alergia cruzada. Entonces, eso sí que es importante de tenerlo, ¿no es cierto?, en la cabeza. Diclofenaco, ketorolaco. Diclofenaco también, al igual que ketoprofeno, es un aire dual. Inhibe ambas vías, ciclo y lipooxigenasa. Ketorolaco, podemos decir con toda propiedad que es de todos los aires el que tiene la mayor potencia analgésica. Y aquí hay una cosa importante. Usted el día de mañana tiene dos probabilidades de recetarle a su paciente. Tiene una posibilidad que le recete ketorolaco 10 miligramos en comprimido cada 12, cada 8 horas. Pero tiene la probabilidad que le recete ketorolaco 30 miligramos por vía sublingual. ¿Se acuerdan que el año pasado nosotros dijimos, bueno, si la vía sublingual drena directo, entonces nosotros lo que debiéramos hacer es usar una dosis más baja en la vía sublingual, que es así? Pero aquí estamos usando una dosis mucho más alta que la dosis normal, que es 10 miligramos. Por eso, cuando usted haga eso en su paciente, fíjese que esos 30 miligramos de ketorolaco es como que si usted le hubiese dado, vamos a llover, es como que si usted le hubiese dado, ¿no es cierto?, 10 miligramos de morfina al paciente. Es equivalente en la potencia analgésica. Entonces, considérelo y viene para presentación por vía sublingual. Ahora, lógicamente, lo que hay que tener cuidado es que hay que dejarlo, ¿no es cierto?, justamente para crisis de dolor. Porque de repente yo por ahí he visto que de repente le dan ketorolaco sublingual 1 cada 8 horas. Lo ideal, no, para cada 8 horas tenemos la vía oral. La vía sublingual, siempre dejarla, ¿no es cierto?, para SOS. Dos ramos importantes. Puede generar hepatitis fulminante en algunos pacientes. Y fíjese que eso antes yo no lo tenía en la clase, pero lo tuve que agregar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque antes, fíjese, el ketorolaco, nadie usaba ketorolaco en este país. Hace 6, 7 años atrás. Pero hoy se vende más ketorolaco que ibuprofeno. Entonces, ¿qué pasa? Que empezaron a aparecer los RAMs que están siempre encubiertos cuando un medicamento sale al mercado, pero aparece, ¿no es cierto?, cuando tenemos una cobertura a nivel mundial. Y eso es que también es un serogénico, incluso se llega a pensar que puede ser mucho más incluso un serogénico que es ácido acetilsalicílico. Así que nunca olviden esos dos medicamentos en los efectos a nivel gástrico.
Profe, tengo entendido que en general todos los AINES como que predisponen a úlcera. Sí, todo. ¿Por qué solo está escrito? Porque esos son los que más. Porque los que más se generan. ¿Y por qué generan úlceras los AINES? Porque el desequilibrio de la hipótesis. ¿Ah? Oh, qué bueno, ¿cierto? ¿Cuál es la prostaglandina protectora? La prostaciclina, la PGE-I2, la E también, pero la I2 es la más importante, es citoprotectora. Eso es lo que hay que haber visto en fisio, ¿no es cierto? Porque en fisio cuando ven los mecanismos que son agresivos, ven los protectores, y entre los protectores está la prostaglandina, la prostaciclina. Y lógicamente al inhibirla, estamos quitando uno de los factores defensivos de la mucosa. Muy bien. Fíjense que en la potencia de los AINES, si usted observa, naproxeno anda muy bien como analgésico y antiinflamatorio. Diclofenaco, buen antiinflamatorio. Ketorolaco es el que tiene el mayor poder analgésico. Pero fíjese que el que tiene el mayor poder antiinflamatorio es indometacina. Pero nunca en una clase de AINES hablamos de indometacina. Porque la indometacina tiene todos los efectos laterales de los AINES potenciados. Entonces, ¿quiénes usan indometacina? En general, traumatólogos especialistas para casos puntuales, sobre todo problemas asinoviales, problemas artrosis, etc. Entonces, es como muy el uso. Entonces, quiero que lo sepan, pero que no se engolosinen con la indometacina, salvo que ustedes el día de mañana la ocupen. Lo otro, ¿no es cierto?, ha sido una gran controversia, que son estos inhibidores selectivos de la COX-2. ¿Cómo son los inhibidores selectivos de la COX-2? ¿Ustedes han tomado alguna vez? ¿Cómo son? Buenos, ¿no es cierto?, para digamos, cuadros agudos, etc. Pero ¿cuál es el mayor problema que tenemos con estos inhibidores de la COX-2? Problemas cardiovasculares. Porque quiero que vuelva acá. Cuando solo inhibimos a la COX-2, vamos a inhibir a la PGI2, por lo tanto, a nivel plaquetario, vamos a producir un desequilibrio entre PGI2 y tromboxano 2. Y lógicamente vamos a favorecer mayores niveles de tromboxano. Por lo tanto, lógicamente vamos a favorecer la agregación plaquetaria. Entonces, fíjense que les voy a contar algo. Cuando este medicamento salió hace 30.000 años, vino un español a Chile a dar una charla. No sé por qué razón fui a Santiago a esa charla y nunca me voy a olvidar que después que dio una tremenda charla, que todos estaban pero maravillados, querían aplaudir a los inhibidores de la COX-2, digo, pero le quiero decir a todos que mejor receten aspirina. Así de parecer, esto es muy maravilloso, pero es muy peligroso. ¿Se fijan? Porque lógicamente los pacientes con riesgo cardiovascular, con accidentes que han tenido ya eventos cardiovasculares, son pacientes, entre comillas, peligrosos para usar este tipo de medicamentos. Y además les voy a contar algo, que ustedes cuando están después trabajando y va un viejito, bien viejito, ¿no es cierto?, le dan esto porque es bueno. Y resulta que le dan Palmet y le dan 5 cápsulas. ¿Qué es lo que cree usted que piensa el viejito? ¿Qué es lo que pensaría usted si tiene que ir a control en un mes más y le dieron 5 cápsulas? ¿Que le van a faltar cuántas? 25. No, pero es que le dan una cada 4 días, entonces como que eso no hace cortocircuito en la gente de edad. Entonces, ¿qué pasa? Compran. Entonces, toda esta cosa que estamos hablando aquí no sirve para nada. ¿Dónde está el mensaje entonces? Que a esos viejitos no le dé hipoxia. Denle otro analgésico. Denle ketoprofeno. No sé. Entonces así lo deja más contento, más tranquilo. Por lo tanto, cuando inhibimos a la COX-2, vamos a inhibir básicamente entonces la síntesis de prostaciclina, que es un factor protector, ¿no es cierto?, evitar la agregación plaquetaria. Por lo tanto, los efectos adversos más
cuidadoso que hay que tener es cardiopatía y aumento también que produce de la presión arterial. Y una cosa que yo siempre digo es muy importante, porque conocí a una persona que le pasó, ¿no es cierto?, hace mucho tiempo atrás, una persona muy conocida mía, que era alérgico a la sulfa, y el médico le dio Celecoxib, nunca le preguntó si era alérgico a la sulfa, y al día siguiente no tenía boca, tenía como una jeta, una cosa gigante, porque le dio una reacción de hipersensibilidad. Por lo tanto, tengan la precaución entonces, antes de darlo, de preguntarle si es alérgico a la sulfa. Porque podría haber, ¿no es cierto?, la probabilidad que por ahí sea alérgico a alguien a la sulfa, y por lo tanto va a ser una reacción de hipersensibilidad segura, ¿no es cierto?, con este medicamento. Finalmente, entonces, en esta primera parte, que estamos viendo, no olvidar entonces que al inhibir la síntesis de prostaglandina tenemos que tener mucho cuidado en qué, en la agregación plaquetaria, en la disminución de la protección gástrica, en lo que hablábamos recién, la autorregulación vascular renal, y también, ojo, ¿no es cierto?, porque no se olviden que cuando sigan más adelante, en el útero tienen prostaglandina F2 alfa, que son vasoconstrictoras. Por lo tanto, las van a inhibir esas proteínas vasoconstrictoras y esas les sirven, ¿no es cierto?, para el parto. Fíjense que la prostaglandina F2 alfa es lo mismo, ¿no es cierto?, que este medicamento que se ocupa, entre comillas, para inducir el parto, pero que más lo ocupado para abortar, ¿no es cierto?, que es misoprostol. Misoprostol es un análogo de prostaglandina F2 alfa. Ahora fíjense que también se ha ido sofisticando el mercado. Por ejemplo, ahora hay algunas presentaciones, por ejemplo, de naproxeno, algunos medicamentos registrados, que vienen, por ejemplo, con esomeprazol, para evitar, ¿no es cierto?, en el fondo, compensar los efectos gastrointestinales, que son, digamos, los más frecuentes, porque si pensáramos de todos los ramos, cuáles son los más frecuentes con este grupo de medicamentos, son los que ocurren a nivel gastrointestinal. Relajantes musculares. Fíjense que vamos a mezclar entonces dos cosas. Dentro de los trastornos musculoesqueléticos, lo más común, ¿no es cierto?, estamos pensando en este paciente que ahora le va a llegar a su consulta. ¿Por qué va a llegar la gente a la consulta? Cosas comunes. Primero, tendinitis del manguito rotador, ¿no es cierto? Este paciente con dolores musculares. Epicondilitis, o también llamado codo del tenista. Síndrome del túnel carpiano. Todo lo que sea de lumbalgia. Y también síndrome cervical, ¿no es cierto?, por tensión, ¿no es cierto? Esos son los pacientes que van a llegar, ¿no es cierto?, porque van a mirar así para adelante, no van a poder hacer ni así ni así, ¿no es cierto? Entonces, ahí necesitamos una acción analgésica, pero también ahí tenemos espasticidad, tenemos contractura, y vamos a necesitar relajantes musculares. Ahora, hoy vamos a hablar de los relajantes musculares centrales, porque están los que no son centrales, los que actúan a nivel de la placa motora, y esos son los medicamentos que se ocupan, ¿no es cierto?, como la succinilcolina, el rocuronio, etcétera, que se ocupan ya para intubar, que son otro camino. Estamos pensando, ¿no es cierto?, en este paciente de APS. ¿Qué tenemos en acción central? El más conocido, que nos está produciendo muchos problemas, ciclobenzapina. ¿Por qué no está produciendo problemas la ciclobenzapina? Es porque ustedes se lo dan a los pacientes por 7 días y duermen tan bien los 7 días, ¿no es cierto?, que pasan a pensar ya que le reemplazó al clon. Entonces, ahí tenemos los primeros problemas que se van a presentar con ciclobenzapina. Entonces nosotros ahora les pedimos recetas.
Entonces pelean, ahí vienen las peleas, porque resulta que la gente ahora quiere tomar ciclobenzaprina por cualquier cosa. Ni siquiera sé si es con receta, por eso le digo todo. No sé si la ley dice que hay que venderlo con receta, pero es por poner un poco de impedimento a la gente, en el sentido de controlar un poco el uso, ¿no es cierto? Porque se lo dieron por 7 días y resulta que andan con una receta, porque ustedes, oye, voy a contar, ni se imaginan lo carepalos que son la gente. Con los antibióticos igual, realmente la receta, literal, pero pásame la receta. 2020. Hoy día fue una patúa, un compromiso suyo, con una receta de acitromicina. Entonces me dijo, no, es que no me alcanzó. Yo le dije, pero si se la dio un día por 5 días y trae 6, pues. Así que ya la usó, ¿cómo que no le alcanzó? ¿Y ahora sabe la otra que han agarrado? No, es que el doctor me dijo que si me seguía lo volviera a repetir. Y yo di un mes atrás la receta. Yo le voy a dar consulta porque le doy otra receta, entonces sí lo tiene que repetir. Entonces, puros problemas. Ustedes también van a tener esos problemas. Porque el paciente, el médico también, digamos, los pacientes también los van a presionar a ustedes. Vamos entonces con ciclobenzaprina, clorzoxazona, baclofeno, dan problemas. Disminuyen el tono muscular, hay por vía oral preferentemente y se utilizan en general en espasmos musculares, en afecciones de espasmo. Fíjense que en su mecanismo de acción, estos medicamentos, tenemos 2 mecanismos básicos. Uno es imitar al GABA. Acuérdense que el GABA, ¿no es cierto?, es el neurotransmisor del tipo inhibitorio más importante del sistema nervioso central. Por lo tanto, vamos a ver, ¿no es cierto?, que dentro de estos medicamentos, los más importantes que imitan al GABA son las benzodiazepinas. Y dentro de eso, el que más efecto relajante muscular tiene, el que más se usa es diazepam. Y lo otro es interferir con la liberación de calcio a nivel del músculo esquelético, es decir, desde el retículo sarcoplasmático. También esa sería otra de las acciones que pueden tener este grupo de medicamentos. ¿Qué vamos a lograr? Tratar espasmos, reducir dolor, aumentar la amplitud del movimiento. Entonces, primer grupo, benzodiazepina. Dentro de las benzodiazepinas, diazepam, ¿no es cierto?, que aparte de la acción ansiolítica y sedante, que la van a ver, ¿no es cierto?, en quinto, va a tener también una acción relajante muscular, que le va a servir para este integrado. ¿Cómo actúan? Fíjese estos medicamentos. Si usted observa ahí, aquí tiene en la neurona postsináptica receptor para GABA, y ahí se va a unir, ¿no es cierto?, esta benzodiazepina en este receptor, y va a hacer 2 cosas. Primero, va a hacer que aumente la afinidad del neurotransmisor del GABA con el receptor. Como va a aumentar la afinidad, va a producir también apertura de canales de cloro. Y por lo tanto, al producir apertura de canales de cloro, va a entrar cloro a la neurona postsináptica y esta neurona se va a hiperpolarizar. Y eso va a hacer, ¿no es cierto?, que haya bloqueo de impulsos nerviosos. Ese es el mecanismo de acción, ¿no es cierto?, de benzodiazepina. El más usado, ciclobenzaprina. Evitemos entrar en cosas que son importantes. En el mecanismo de acción dice deprime la actividad motora a nivel encefálico y aumenta los niveles de noradrenalina. Se ocupa en relajante muscular, en espasticidad muscular aguda. Cualquier efecto de contractura muscular. Incluso, ¿no es cierto?, se ocupa mucho también en los dentistas, en estas cosas de los... ¿Cómo se llama el problema de los dientes? Bruxismo. En el bruxismo también ocupan mucho ciclobenzaprina como relajante muscular. Pero quiero decirle algo que sí es importante. Si usted observa acá arriba, esa es la estructura de la ciclobenzaprina. Si usted observa acá abajo, esa es la estructura de un antidepresivo tricíclico llamado amitriptilina. La amitriptilina es una molécula inespecífica que, aparte del mecanismo de acción, que lo van a ver más adelante,
actúa bloqueando otro tipo de receptores, como por ejemplo receptores colinérgicos, receptores histaminérgicos. Y el efecto mayoritario, el mecanismo de acción más importante, no es tanto el antidepresivo, sino que es la acción histaminérgica, el bloqueo histaminérgico. Y el bloqueo histaminérgico lo que más genera es somnolencia. Por eso le digo yo, la gente duerme plácidamente, ¿no es cierto?, con ciclobenzaprina. Por lo tanto, no olviden entonces que van a tener dos efectos laterales importantes: somnolencia y, mire, visión borrosa, porque no se olvide que bloquean receptores colinérgicos. ¿Ustedes han visto colinérgicos? ¿Vieron en serio? ¿No? Pero ¿ustedes vieron colinérgico en fisio? ¿Y qué es lo que hace la acción colinérgica? Si yo le digo que la acetilcolina se une a receptores en el organismo en distintas partes, ¿qué cosas genera? Por ejemplo, a nivel gástrico, a nivel intestinal. ¿Ah? Primero, el colinérgico aumenta todas las secreciones, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes usan un medicamento que bloquea los receptores colinérgicos, el efecto más importante va a ser no visión borrosa. Aquí es visión borrosa, sino que sequedad bucal. No se olviden nunca, tienen que unir la fisio con fármaco, porque lógicamente cuando ustedes bloqueen, van a bloquear las secreciones, por lo tanto van a producir, ¿no es cierto?, sequedad bucal, van a bloquear a nivel intestinal, van a producir estreñimiento. Visión borrosa, ¿por qué? Porque acuérdense que el colinérgico produce miosis cuando uno le enseña el fisio. Por lo tanto, cuando bloquean, producen midriasis. Por lo tanto, se transforma en visión borrosa. ¿No tendría la relación con el antidepresivo porque la estructura es similar? Porque la estructura es similar. Se habla de relación estructura-actividad. Profe, la mitriptilina inhibía receptores ¿Ah? colinérgicos histaminérgicos. ¿Cómo? De que la mitriptilina inhibía receptores colinérgicos e histaminérgicos. La somnolencia es por bloqueo de receptores histaminérgicos, HU. Fíjense que yo no sé qué tan importante fue el fisioreceptores, qué tan profundamente lo vieron los dopaminérgicos, los serotoninérgicos, los histaminérgicos, pero son muy importantes en farmacología. Entonces, somnolencia, eso, la visión borrosa, la sequedad bucal también es por lo mismo, ¿no es cierto? Y la taquicardia, ¿por qué podrá ser? Por el colinérgico. Porque los colinérgicos, ¿qué producen? La acción colinérgica produce bradicardia. Por lo tanto, al bloquear podemos tener taquicardia. Este lo agregué ahora porque fíjense que el cloroxoxazona es un relajante muscular que existe asociado a paracetamol. No viene solo, viene asociado a paracetamol. Existen dos en el mercado, a lo mejor alguna vez ustedes han tomado Brevex o han tomado Desdol. Eso es cloroxoxazona, tiene una gran ventaja, inhibe también arcos reflejos espinales y supraespinales, dice que vienen de raíces posteriores a los nervios raquídeos, se ocupa en espasmos musculares, pero una cosa importante, la somnolencia que genera es muy baja. Por lo tanto, permite, ¿no es cierto?, que ustedes puedan usar estos medicamentos como relajantes musculares tanto de día como de noche en los pacientes sin generarle la somnolencia de ciclobenzaprina que lógicamente si el paciente maneja, que conduce, etc., va a ser un problema. Algo anecdótico quizás, que la orina puede aparecer de color rojo o púrpura. Lo que sí se ha visto y hay que tener cuidado, que podrían generar, y se ha demostrado, una hepatotoxicidad muy importante de la cloroxoxazona
cuando lo usamos por más de 45 días. Uso prolongado. Por eso vuelvo a lo mismo. Tratamiento por 7 días, no más. Y por último, dejarlo SOS por alguna cosa específica. Pero de lo contrario, sí puede generar, ¿no es cierto?, hepatotoxicidad, clorzoxazona. Baclofeno fíjese que inhibe la liberación de neurotransmisores de tipo excitatorio, como el ácido aspartico y el glutámico. Inhibe reflejos medulares, dice polisináptico y monosináptico. Y fíjese que se ocupa en espasmos musculares esqueléticos, pero fíjese una cosa, el baclofeno se ocupa en pacientes con esclerosis múltiple, espasticidad de origen cerebral, etc. Es decir, son, digamos, una espasticidad que es mucho más grave, ¿no es cierto?, que una simple contractura del cuello de un paciente o de los que vimos recién, ¿no es cierto?, que, no sé, o el tenista, etc. Y los RAM, somnolencia, marea, cefalea. Pero baclofeno se ocupa, existe en el mercado, pero como le digo, está más para pacientes más específicos en las patologías. Y el dantroleno, que es uno de los que veíamos recién en el mecanismo de acción, inhibe la liberación de calcio del retículo sarcoplasmático y se ocupa, por ejemplo, en espasmos musculares asociados con lesiones de la médula espinal y en el tratamiento de la hipertermia maligna. ¿No es cierto? La hipertermia maligna es una condición genética en que hay un aumento importante de la temperatura y también, ¿no es cierto?, cuando usamos, que no tiene nada que ver en esta clase, pero cuando usamos algunos relajantes musculares periféricos, ¿no es cierto?, que se ocupan para intubar, puede generar algunos efectos laterales de hipertermia maligna. Entonces ahí sí nos sirve, ¿no es cierto?, dantroleno para poder usarlo en esos pacientes. ¿Ustedes intuban alguna vez en su vida? Sí. Le pregunto, no sé. ¿En dónde? ¿En qué integrado? En el En el internado, yo creo. No, ¿sabe por qué le pregunto? Porque una cosa muy mía, pero yo tengo entendido que los internos de medicina no van no hacen pasantía en la UCI. Hacían, no, ya no. Yo sé que no hacen pasantía en la UCI. Por eso le pregunto, porque yo me imagino que donde más intuban es en la urgencia, ¿no es cierto? En cirugía. Ahí podría ser, ¿no es cierto? En cirugía. El quinto se ve como talento. En el ramo de urgencia. No, que la otra vez me quedo dando cuenta que intubarán o no intubarán. En la pasada, En en la pasada, Ahí sí. ay, sí, le toca en otro momento la presión, donde te debería. Hay que salir saliendo. Bueno. ¿Qué hora es? Descansemos 15 minutos.